Vamos a hablar en los próximos minutos del vértigo, pero de ese vértigo que obliga a una persona, puede obligar a una persona a estar encamada, a no poder moverse, mientras le dure esa desagradable sensación de desequilibrio donde todo gira a su alrededor. 1 de cada 10 pacientes que va a un centro de salud consulta por mareos, mientras que en la especialidad de la otorrinolaringología ya es un 30%. 3 de cada 10 los que indica bien a las claras al experto, pues esa gran incidencia del trastorno de vértigo en la actualidad. Es algo, como digo, extremadamente desagradable. Desagradable para quien lo padece, porque es difícil que el que no lo haya padecido lo pueda entender. Y el que sí lo entiende es la persona que pues convive o trabaja con sus pacientes en este tema del vértigo. Nos acompaña un excelso otorrinolaringólogo, es el doctor Pere Salvaplana. Doctor Salvaplana, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenido. A vosotros, como siempre. Posiblemente la audiencia dirá, hombre, está exagerando diciendo tanto desagradable. Usted que ha tenido enfrente personas, ¿cómo se lo manifiestan este vértigo? Y quede claro que no estamos hablando del vértigo a la altura, ¿eh? No estamos hablando de la persona que se asoma a un 10º piso y dice, uy, qué alto esto, que me da vértigo. No, esto puede ser hasta una situación relativamente normal. Efectivamente, no. Hablamos de ese vértigo, usted y yo estamos ahora sentados en una mesa y a mí me puede empezar a dar vueltas todo el estudio de radio. Sí. Es un vértigo que los pacientes lo describen como una situación angustiosa, estresante, paralizante, y que les da la sensación que se van a morir, que les va a pasar algo grave. La prueba está que siempre los primeros ataques, incluso pues todo el mundo se alarma y es también una situación que llena los servicios de urgencias. Luego estos ataques se siguen presentándose, incluso yo he visto pacientes con verdaderas situaciones depresivas, que no quieren salir de casa, que les da miedo conducir, que no pueden realizar su vida normal porque se siente psicológicamente pues los tiene completamente atrapados, y entonces incluso a veces esto les impide hacer cualquier vida normal y entran en un factor incluso depresivo, que la propia situación depresiva les hace muchas veces empeorar los cuadros vertiginosos. Pero fíjese, yo decía, estamos sentados y ahora nos puede dar vueltas el estudio, pero uno puede debutar con este vértigo conduciendo, o puede debutar con este vértigo en el campo de fútbol, o puede debutar en el cine. O durmiendo. durmiendo. Muchas veces ha habido personas que me han contado que estaban durmiendo y les ha despertado una crisis vertiginosa. Y la habitación daba vueltas, han empezado a tener una sensación horrorosa, han empezado a vomitar. ¿Cuánto puede durar esta crisis, digámoslo así? Sobre todo la primera vez, que es cuando uno más se asusta porque no sabe efectivamente qué le pasa y cree que lo que le pasa es muy grave, ¿no? Es que el tiempo de duración puede ser muy variable. Puede haber casos en que dure relativamente unos minutos, y hay personas que pueden pasar horas en la cama sin poderse ni mover por la crisis vertiginosa, sí. Hasta que no se instaura un tratamiento paliativo de momento para calmarle el vértigo, pero hay personas que pasan incluso pues horas, y personas incluso que hasta al cabo de un par o 3 de días no se atreven a empezar a moverse de la cama. Lógicamente hay que buscar cuál es la causa, hay que buscar el diagnóstico de por qué se produce este vértigo, por qué uno empieza a darle vueltas todo lo que tiene a su alrededor. ¿Qué es lo que se esconde habitualmente detrás de un vértigo de esas características, doctor Salvaplana? Los pacientes con vértigo, o más que hablar de los pacientes con vértigo, los trastornos del equilibrio, yo siempre explico que es una mesa que tiene 3 patas. Uh-huh. Una es la vista, no en cuanto a lo que podemos ver o menos ver, sino en cuanto al campo visual en las 3 dimensiones. Otra es principalmente muchas veces el oído, y por lo tanto el órgano del equilibrio del oído, que llamamos el laberinto. Y por último todo el sistema nervioso central, centrado sobre todo en el cerebelo, y desde la columna cervical hasta las zonas ya distales, incluso el equilibrio estático de las piernas, que colabora también. O sea, son 3 patas que hacen que esta mesa esté equilibrada. En el momento en que una de estas 3 patas
falla, la mesa se cae. Con 2 patas la mesa no se aguanta. ¿Y la pata del oído es muy importante? La pata del oído es Sí. muy importante, y esta pata del oído puede fallar porque haya un fallo laberíntico que se puede acompañar a veces de síntomas de oído. Sí. O sea, puede haber personas con vértigos pero oír perfectamente bien, no tener zumbidos ni ningún síntoma de oído. Y puede haber personas que normalmente es más corriente que tengan estos vértigos y que además pues aquejan una pérdida de audición, unos zumbidos del oído y una serie de síntomas que le acompañan en la audición. El doctor Salvaplana es un número 1 mundial en síndrome de Meniere. No en vano, pues es creador de técnicas quirúrgicas, ciertamente, aunque llevan ya algún tiempo, siguen siendo tremendamente novedosas. Digo esto porque el síndrome de Meniere puede estar detrás de estos vértigos a veces. Pues sí, hay un tanto por ciento elevado de personas que sufren una enfermedad del oído que se llama el vértigo de Meniere. ¿Vértigo más que síndrome? Sí, yo lo calificaría de vértigo, porque La gente lo conoce como síndrome de Meniere, síndrome de ¿no? Es Meniere, conjunto de síntomas. a veces en el síndrome de Meniere, a veces es como un cajón desastre, Entiendo. donde ponemos una serie de síntomas, y es porque muchas veces no hemos acabado de diagnosticar un vértigo de Meniere. El vértigo de Meniere se caracteriza por la presencia de una pérdida de audición, más o menos importante, unos zumbidos en el oído y unas crisis vertiginosas muy importantes, rotatorias, con vómitos, con diarreas, con sudoración fría y con pérdida del estado de ánimo, pues muy importante. Y normalmente, no casi nunca, tienen que cursar con pérdidas de conocimiento. Cuando hay pérdidas de conocimiento, ya tenemos que hablar más posiblemente de un vértigo que pueda estar relacionado con una patología cerebelosa o cerebral. Como todo, no tiene vértigo de Meniere el que quiere, sino el que puede, ¿verdad? ¿Quién está más predispuesto a tener una patología de estas características, doctor El Salvaplana? vértigo de Meniere lo pueden tener a cualquier edad, desde jóvenes, niños hasta adultos. Y cualquiera puede debutar. Yo puedo debutar mañana con un vértigo de Cualquiera Meniere. puede debutar, sí. Básicamente es un problema de normalmente el oído tiene unos líquidos dentro del oído que están dentro de un hueso, que es el hueso del oído, la mastoides, y estos líquidos tienen que tener una presión. Cuando esta presión se excede, entonces, como esto no tiene capacidad de dilatación porque está rodeado de un hueso, puede provocar esta crisis vertiginosa. ¿Y por qué se produce este aumento de tensión? Pues un poco lo mismo como cuando nos sube la tensión de la sangre. O sea, básicamente estamos jugando con el sodio y el potasio. En una persona que tiene la tensión alta, lo primero que se le quita es la sal porque es cloruro sódico, ¿no? Entonces, dentro del oído, estudios bioquímicos demuestran que hay mucho más potasio y mucho menos sodio. Entonces, el líquido del oído es un líquido que llamaríamos hipotenso, de baja tensión. En el momento en que, por unas circunstancias, sobre todo circulatorias, empieza a aumentar el nivel de sodio dentro del oído interno y baja el potasio, este líquido aumenta de tensión. Este aumento de tensión es lo que provoca esta compresión dentro del oído interno y la lesión en las células nerviosas con la pérdida de audición, los ruidos y las crisis vertiginosas. ¿Y cuál es la técnica que usted ideó hace años y que sigue siendo referencia mundial para eliminar este vértigo de Meniere, doctor Salvaplana? Bien, la técnica mía es una técnica... Podríamos llamar la técnica Salvaplana, podríamos llamarla, casi, ¿no? casi sí. A ver, podríamos decir que en el tema del vértigo de Meniere tenemos que tener muy claro que primero hay que intentar instaurar un tratamiento médico que intente a ver si es posible paliar los síntomas y poner a la persona en una situación estable. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que es una persona que con la medicación pues está sin vértigos, tiene su ruido, su pérdida de audición, pero está sin vértigos. Se diría yo que es el primer, digamos, paso a tener en cuenta por un especialista cuando diagnostica un vértigo de Meniere. Pero muchas veces el tratamiento médico fracasa. Entonces, durante la historia se han propuesto muchos tratamientos quirúrgicos. Antiguamente había lo que se llamaba la descompresión del sacondo linfático, que era una técnica quirúrgica que intentaba
a través de una trepanación por detrás del oído, llegar al saco endolinfático y intentar descomprimir estos líquidos que hablábamos antes, que estaban a mayor tensión de la normal. Pero esto se determinó que tenía un éxito muy dudoso. Luego salieron técnicas que yo no digo que sean efectivas, pero que han sido muy agresivas, que es lo que llaman la neurectomía del vestibular, que es una sección del nervio del equilibrio, pero que tiene que realizarse a través de una incisión y de una craneotomía, o sea, hay que abrir el cráneo. Claro, esta cirugía yo no digo que sea útil, pero era aplicable a una serie determinada de casos en personas relativamente jóvenes, sin complicaciones, tenía un posoperatorio importante, con una necesidad de una unidad de cuidados intensivos, una estancia larga en clínica, unos costos elevados. Todo esto hace muchos años, yo ya empecé a investigar aproximadamente en el año 80 más o menos, y optamos por una cirugía, que es la que yo empecé, que se hace básicamente con anestesia local, se hace por dentro del oído con una microcirugía. No tocamos cráneo. No tocamos cráneo para nada. El paciente está, al principio sí que operábamos con anestesia general porque no teníamos tanta experiencia. Ahora lo hacemos con una sedación y anestesia local. Prácticamente están 24 horas, 48 horas en la clínica sin necesidad de un posoperatorio traumático. Se puede aplicar a cualquier edad, a cualquier persona, con unas mínimas atenciones por parte del anestesista durante la intervención, y los resultados pues nos han permitido erradicar el vértigo de Meniere en el 99% de los casos. Porque en medicina el 100% no existe. Porque el 100% no existe. Conservando la audición en un 84% de los casos. Mucho. Y con una ligera pérdida de audición en un 16%. Y hay un pequeño tanto, no, perdón, hay un 1% solamente de casos postquirúrgicos, que también tenemos que tener en cuenta que después de la cirugía pierde audición, pero este 1% es como todo en todas las cirugías. Sí, sí. Por lo tanto, hemos tenido la gran ventaja de aportar una técnica quirúrgica de poco coste, de poco elevado riesgo quirúrgico para el paciente, y que nos da unas satisfacciones importantes porque los pacientes, evidentemente después de un periodo postquirúrgico aproximadamente entre 12 y 18 meses, hacen su vida completamente normal sin necesidad de tomar ningún tratamiento médico ni de ningún tipo. Pues bueno, ustedes aquí tenemos a una autoridad en la materia del vértigo de Meniere, es el doctor Salvaplana, otorrinolaringólogo. Doctor Salva, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y que haya estado con nosotros. Siempre es un placer estar con vosotros. Gracias, querido amigo, y a seguir bien. Exacto. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, doctor. Hasta pronto.